Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy más informes a través de nuestro tiempo. Muy buenas noches amigos, en vísperas del gran acontecimiento mundial de las Olimpiadas de Atlanta les damos la más calurosa bienvenida para otro capítulo de Más Informes esta noche con atractivos temas en el 13. Todos sabemos que la tarjeta de crédito constituye un gran adelanto financiero, pero cuidado, si no se la usa correctamente puede presentar serios riesgos. De eso estaremos hablando esta noche aquí en Más Informes. Además, en entrevista exclusiva en nuestro set tendremos la presencia del presidente del Congreso Nacional, doctor Miguel Abdonzaguer. Y finalmente, la última semblanza de Atlanta, pero antes de recibir a las Olimpiadas 96, pues de Atlanta, de Georgia y de Estados Unidos tenemos mucho más para ustedes. La llaman el dinero de plástico, es la tarjeta de crédito que sustituye al dinero como medio de pago. Sirve para adquirir bienes de consumo y servicios, pero en nuestro país falta una regulación expresa sobre la tarjeta que, como todo crédito, tiene sus riesgos, más allá de las comodidades que ella ofrece. A diciembre de 1995 existían 220,000 tarjetas de crédito en circulación en el país, en poder de 70,000 personas. Son 60 las entidades financieras que emiten el plástico y hay 6,500 comercios que operan con tarjetas de crédito en el Paraguay. En el mundo son 13 millones las casas comerciales adheridas al sistema. Aquí en el Paraguay fue emitida la primera tarjeta de crédito allá por 1980, la Union Card, que durante 5 años fue la líder, la única en el mercado. En 1985 aparecen Bancard y Carta Credencial. A partir de ahí tuvo gran auge y la masificación de su uso llegó en 1990, hace 6 años. La tarjeta entró en una etapa de desaceleración tras la crisis financiera del año pasado. Eso hace que el entorno también impacte en el desarrollo y en la utilización de la tarjeta de crédito, y nosotros podemos decir de que en este momento la emisión y el uso de la tarjeta de crédito también recibe la similar aminoración de su utilización. En primer lugar, los bancos, muchos de ellos con problemas de liquidez o otros con temores a colocar créditos ante la incertidumbre económica, han adoptado política de contraer la emisión de tarjeta. Algunas entidades están emitiendo a niveles, diríamos, inferiores a los de años anteriores, ¿verdad? El segundo efecto es el mayor nivel de cancelación de tarjetas. Mucha gente que antes tenía 3, 4 tarjetas, ante la crisis misma está achicando gastos, reduciendo costos y decide cancelar voluntariamente muchas tarjetas que no está utilizando, ¿verdad? El tercer nivel es el caso de cancelaciones por morosidad. Conceder una tarjeta es conceder un préstamo, y esa concesión es realizada bajo 3 parámetros básicos: solvencia moral, solvencia material y capacidad de pago. Esos son los 3 índices crediticios
que los bancos hoy estamos cuidando más. La gente usaba su tarjeta sin preocuparse de los costos, pero tras la crisis financiera de 1995, los usuarios del plástico comenzaron a reparar en un elemento que antes no lo tenían en cuenta: las altas tasas de interés. Porque hemos visto que hay ciertas operaciones que tienen tasas de interés que llegarían en algunos casos a más del 1000% mensual. Por ejemplo, el adelanto de efectivo se presenta como un servicio, pero en realidad es un préstamo. Y ese préstamo puede ser de un día. Por ejemplo, un usuario que el día antes de fin de mes necesita pagar a su empleada doméstica y está sin dinero. Va y saca un adelanto de su cuenta de tarjeta de crédito por ejemplo, 200.000 guaraníes. Le van a cobrar 20.000 guaraníes de comisión, aunque él pague eso al día siguiente. Eso significa que están cobrando 10% por día, sería 3.650% por año. Los créditos de consumo, el promedio de los créditos de consumo del sistema bancario, que hoy día está alrededor del 47 al 50%. Para hablar del número redondo, hablemos del 50%. 50% más de esta tasa es considerada tasa de usura. Vale decir que hoy día en Paraguay cualquier tasa que exceda el 75% es una tasa de usura. Y los contratos pueden ser anulables, de acuerdo con lo que es establecido por disposiciones legales. En el Paraguay la inflación está en el orden del 12%, pero las tasas de interés por el uso de tarjetas de crédito pocas veces bajan del 50% anual. Realmente eso es un valor internacional, ¿verdad? Varía dentro de un rango, como digo, por encima de ese 55-60%, pero eso es lo que generalmente en toda América Latina se está pagando. Puede ser de que en Estados Unidos, en relación dólar, o en Europa, podían tener algunas diferencias, ¿verdad? Pero están todos compartiendo la información y se cobra lo que globalmente se cobra por la utilización de una tarjeta de crédito. El usuario paga interés y gastos sobre el dinero, sobre la compra que hace. Pero el comerciante también paga más o menos el 10%, hasta el 10% en algunos casos, por las ventas que hace en tarjeta de crédito. Eso significa que si llevamos el análisis de costo financiero del neto que percibe el comerciante que vende, la farmacia por ejemplo, y lo que paga el usuario, las tasas hoy día son del orden del 70% anual. Entonces las tasas de interés varían mucho, varían desde 30 y poco por ciento a cerca del 60%, ¿verdad? No puede ser que hoy día una tarjeta de crédito sea más cara y sensiblemente más cara que la más alta usura del mercado 4, en muchos casos. Entonces, si la tecnología va a estar para asumirle a la gente en un costo descomunal del dinero, bueno, va a terminar en un momento dado colapsando. Entonces, para defender la tarjeta de crédito, para defender los mecanismos financieros o bancarios de uso personal, de banca personal y personalizada que hoy día están en boga en el mundo, hay que velar por una aplicación razonable de esos mecanismos. Y mientras algunos hablan de un interés superior al 50% sobre el uso de tarjetas de crédito, altos funcionarios bancarios expresan otra realidad. Bueno, el interés promedio de mercado de financiación en tarjetas de crédito va del 42 al 46%. Eso lo fija cada banco emisor de acuerdo a sus políticas, a los servicios. El interés de financiación puede darse de dos maneras fundamentalmente. Una es desde el momento en que el usuario realiza la compra, empiezan a correr los intereses. Otra es que el banco absorbe ese costo y lo traslada una vez iniciado el pago mínimo. Porque actualmente el 80% de las transacciones son electrónicas. Entonces lo que significa que el comercio a las 48 horas está cobrando ese crédito que corre por cuenta del banco. Entonces el banco está absorbiendo el costo financiero. Yo te diría, sin equivocarme, que la media
de financiación de nuestro mercado hoy está entre un 3% y un 3.8% mensual sobre la financiación por compras de tarjeta de crédito. Hay que comparar también, aunque parezca alto, con las tasas que hoy imperan en la Argentina y Uruguay, por ejemplo. En la Argentina, la financiación en pesos está en un 4.5% mensual aproximadamente, y en el Uruguay un poco arriba del 5% anual. En cada extracto de cuenta se le incluye al cliente un análisis sencillo, entendible, claro, que le permita a él saber cuánto por ciento mensual y anual está pagando efectivamente por el crédito que se le otorga, incluyendo la incidencia que tiene en esto, los cargos por servicios y los descuentos que se le hace al comercio proveedor. Sea alta o sea correcta la tasa de interés aplicada por el uso de tarjetas de crédito, el principal problema para el usuario es la falta de información concreta sobre cuánto está pagando realmente por este servicio, que no puede ser cuestionado en sí mismo, sino en algunos métodos no claros que existen detrás de él. Luego de la pausa seguiremos analizando el tema de esta noche que nos concierne a todos para esclarecerlo a fondo. ¿Les parece? Tarjeta, crédito y riesgo en el 13 con más informes. Más informes. Y hoy nos acompaña StarTAC, nuestro teléfono celular estrella increíble que llega en agosto al país. Para aquel que desea poseerlo, simplemente contactarse con Telecel. Es livianísimo, tiene 100 memorias y a propósito, Telecel expande sus servicios, sus redes a Encarnación antes de que concluya el año. Y para una vida agitada, moderna, naturalmente sin celular, uno no puede moverse y tampoco sin tarjeta de crédito. Tarjeta, crédito y riesgo es el tema nuestro de esta noche en el 13 en Más Informes. La tarjeta de crédito se impuso en el mundo. En los países desarrollados incluso sirve como documento de identidad y una persona que no la posee no es bien vista, pues si no tiene crédito es porque no tiene patrimonio. Generalmente los supermercados son los comercios donde más se utilizan tarjetas en nuestro país. En algunos el porcentaje de compra con plástico va del 10 al 55% y en otros del 22 al 39%. Es un porcentaje, yo diría que ya está en su nivel de equilibrio. No pienso que, a menos que ocurra un cambio en la conducta del consumidor, un cambio en que la gente comience a preferir con prioridad la compra a través de tarjeta, creo que no va a cambiar. No depende de nosotros ese cambio, se da el que es los parámetros de mercado. Esto es un problema cultural. Cuando se implementó la tarjeta de crédito, conversando, y creo que a nosotros mismos nos ha pasado, pensábamos que el quitar una tarjeta en lugar del billete, de papel moneda, nos hacía sentir un poco inferiores, porque no teníamos plata. Porque nosotros sentimos cierta fortaleza cuando nuestro bolsillo está un poco abultado porque tenemos billete. Pero depender de un plástico era como tal vez perder un poco de presencia, digamos, en ese sentido. Superado eso, y viendo que realmente era algo que se utilizaba en todos los países del mundo, realmente entramos, digamos, dentro de ese sistema. La incorporación del post de lectura electrónica que sustituyó a la antigua tablita brindó mayor seguridad a las compras con tarjeta e hizo que las operaciones se efectivizaran más rápidamente. Sí, por supuesto. Actualmente, en comparación a
a 10 años atrás, el sistema de seguridad que nos brindan los puntos de ventas o los POS, como se llama normalmente, es increíblemente seguro, porque eso nos da la oportunidad de poder autorizar las transacciones al banco emisor de la tarjeta. Es decir, que si un usuario extranjero está utilizando en el Paraguay y solicita una autorización al administrador del sistema, nosotros nos comunicamos directamente a través de los puntos de venta con el banco emisor de la tarjeta, que es el que finalmente da la autorización correspondiente. Con la tarjeta de crédito, una persona puede acceder a dinero efectivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Con la tarjeta de crédito se llega a ciertas ventajas como los débitos automáticos de servicios en las cuentas de la tarjeta. Es decir, una persona deja de tener la preocupación de pagar la cuota al colegio, la cuota del club social, la cuota de la electricidad, la cuota del agua, solicitando un débito automático de dichos servicios en su tarjeta de crédito. Los servicios que brinda una tarjeta de crédito y la tecnología que se utiliza en la operación con ella tienen un costo. El tema es saber cuál es su valor real. En cualquier país del mundo, las tasas de interés de los créditos destinados al consumo son elevados. Por decir un ejemplo, las tasas de interés de tarjetas de crédito en los Estados Unidos estará alrededor del 15%, ¿no? Con una inflación del 3 o 4, bueno, es extremadamente alto. Cualquier atraso lleva la tasa de la tarjeta de crédito a más o menos 6 a 7% y en algunos casos 10% mensual, lo que significan tasas de, en muchos casos, de hasta el 120% por año. Teniendo en cuenta que estamos en un país de una inflación del orden del 10 al 12% y de una devaluación del 2 al 3 o al 5%, lo que significa que este préstamo, este costo financiero en el crédito al consumo, que es la tarjeta de crédito, es escandalosamente alto. La tarjeta de crédito sufre, diríamos, permanentes ataques de la opinión pública, en el sentido que sobre todo las tasas de interés son muy elevadas. Ese es el comentario, esa es la opinión de mucha gente, y posiblemente sea cierto, ¿verdad? O sea, efectivamente las tasas pueden ser un poquito altas, pero hay que entender un poco por qué son más altas, ¿verdad? La trampa mortal es que si el público empieza a percibir el excesivo costo del dinero y el abuso del que está siendo objeto como usuario, va a terminar buscando prácticas de financiamiento que impliquen el rechazo del uso de la tarjeta de crédito. Hoy día a mí me consta que hay muchas personas que han dejado de usar tarjeta de crédito porque pueden acceder a otros mecanismos de financiamiento, como el pago al contado, ¿verdad? O simplemente el cheque a fecha. Si bien la tarjeta de crédito es un elemento financiero fundamental en cualquier parte del mundo, aquí en nuestro país se ha estancado un tanto, se ha relegado, no quizá por la crisis financiera de 1995, sino por el alto costo de su operación, en muchos casos. Conocemos la práctica de algunos comerciantes de intentar recargar las compras con tarjetas de crédito, pero creemos que tiene que ser privilegio del usuario honrar al comerciante honesto y el comerciante que digamos que pone las cartas sobre la mesa. Las mejores tiendas de Asunción y las que ofrecen productos de real calidad no recargan, no traspasan al usuario ninguna comisión. ¿Por qué? Porque no es necesario, está contemplado en sus costos. Los que primero van a empezar a reaccionar contra este costo excesivo de las tarjetas de crédito serán sin duda aquellos que tienen mejor capacidad de pago. Entonces, los que primero los más interesados en corregir esto serían las propias entidades bancarias y de servicios que ofrecen tarjeta de crédito. Claro que después de este debate surge la imperiosa necesidad de una legislación para que las reglas de juego
se corrijan en torno a la tarjeta de crédito, que éstas sean claras para el emisor, el administrador, los comercios y los usuarios. En instantes, luego de la pausa aquí en nuestros estudios, el presidente del Congreso Nacional, doctor Miguel Abdón Zaguer. Ya volvemos en el 13 con más informes. Más informes. Y ahora corren los minutos de nuestro tiempo de entrevistas, ya clásico espacio en Más Informes de todos los martes. Y esta noche presentamos en nuestros estudios al flamante presidente del Congreso Nacional, doctor Miguel Abdón Zaguer. Un placer, doctor, de tenerlo esta noche con nosotros. Buenas noches, y no tan flamante, ya tengo 10 días en el cargo. 10 días y 2 cuadros de 2 personalidades de la historia política de nuestro país, José P. Guyari, liberal, y Bernardino Caballero, colorado. ¿Por qué, doctor? Bueno, yo creo que los partidos políticos, así como las manifestaciones, digamos, masivas, tienen sus símbolos, colores, polcas, insignias y también figuras. Y la masa liberal se identifica plenamente con José P. José P. sigue excitando, digamos, la mente colectiva del pueblo liberal. Y lo mismo ocurre con Bernardino Caballero. O sea que creo que son las figuras más representativas de los partidos tradicionales que tienen más raigambre popular en nuestro país. Usted tiene 30 años en la política, doctor. 31 años, de los 18 años que hago política, y este es mi primer cargo público, primer cargo, decir, como senador, ¿verdad? ¿Y este cargo de presidente del Senado es la culminación de una carrera política o es simplemente el paso hacia otra meta mayor, también en política? Bueno, la política es como la bicicleta, uno deja de pedalear y se cae. Así que nosotros vamos a seguir pedaleando y hacia adelante y tratando de seguir ascendiendo. ¿Y cuál es la meta política del doctor Zaguer? No precisamente cargos, digamos. Metas sí, metas de liderazgo. Una de mis grandes ambiciones es ser líder del liberalismo paraguayo. Que eso no responde a ningún cargo, hay figuras, pero naturalmente si desde una posición pública uno puede contribuir a realizar el bien para los demás, el bien común, que ese es el objetivo fundamental del político. ¿Aspira a la presidencia de la República, doctor? El político tiene prioridades y su prioridad no son sus intereses personales ni de grupo, sino es la comunidad. El político trabaja para el común, para la sociedad, para el pueblo, para la nación. Entonces esa es mi aspiración. Si desde la presidencia de la República pudiera yo realizar lo que creo es el bien común, lo haré. Usted asumió la presidencia de un Congreso que no tiene buena imagen ante la opinión pública. ¿Qué se necesita para justamente revertir esa imagen, doctor? Bueno, hay que entender que al Congreso se le ha hecho demandas que no le corresponden dentro de sus funciones institucionales. Al lado de eso, sin lugar a dudas, hay algunos cuestionamientos que tienen un fundamento objetivo, que son reales. Yo creo que una de las maneras es recurrir a los medios para esclarecer ante la opinión pública cuál es la función institucional que tiene un Congreso, en primer lugar. Y después, naturalmente, también corregir los errores en los que hemos incurrido, ya sea institucionalmente o personalmente. Pero de cualquier manera le diré que hemos aprobado una gran cantidad de leyes importantes, como la ley de bancos y de entidades financieras, el código laboral, el código electoral, la ley, la ley orgánica municipal, en fin, muchas leyes de importancia. ¿Pero quedarán otras pendientes, doctor? Ocurre también que están en crisis ciertas instituciones de la democracia. ¿Cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo el Congreso. Y esto no solamente ocurre en Paraguay, sino en el mundo. Y los politólogos señalan que se hace necesario estudiar profundamente cómo revertir esta crisis que se expresa fundamentalmente por la forma en que la gente no se ve representada
por sus representantes, valga la redundancia, ¿no? Es decir, no estamos expresando y representando los anhelos, las aspiraciones, los deseos de la gente. ¿Por qué es eso, doctor? Y bueno, la gente hoy día, con todo este proceso tan vertiginoso de cambios, de revoluciones en materia de información, de tecnología, de ciencia, el Parlamento parece un ámbito anacrónico donde se debate, se discute. Entonces la gente quiere soluciones inmediatas, más rápidas, ¿no? Por ejemplo, la misma prensa, el medio, la televisión. Es decir, es un medio en el que hay que dar respuesta inmediata frente a una demanda o frente a un espectador que tiene su control remoto y está siguiendo con el zapping. Y si ustedes no son capaces de engancharlo en segundos, se perdió eso. Bueno, son exigencias de este mundo tan rápido, tan cambiante. Entonces aparece esta institución lenta, digamos así, con sus debates aparentemente inacabables, ¿no? ¿O se debe también al vedetismo de ciertos políticos? Bueno, yo creo que tenemos derecho los políticos a... No es tanto por eso. Yo creo que la gente quiere otro modo de actuación de los parlamentos, ¿no? Y hoy podemos hacer comparaciones con los congresos. Pone un canal de televisión y puede ver cómo se debate en el Congreso de los Estados Unidos, o en Francia, porque hay canales de Francia, o de Bolivia, o de la Argentina, o de España, ¿no? Y se pueden ir cotejando y nos vamos a dar cuenta de que casi todos los parlamentos tenemos el mismo estilo de proceder. Entonces, por eso decía yo que la gente ve un poco a esta institución como no ajustada a las exigencias de la modernidad. Doctor, hay muchos legisladores que precisamente no ayudan a que la imagen del Congreso sea buena. El caso del senador Amado Yambay, por ejemplo. Bueno, es así. Yo lamento por el senador, que es un colega, y lamento por el Congreso, pero hay que reconocer que él ha tenido el gesto de concurrir a mi despacho a invitación mía y exponer su pesar y reconocer su error en el que incurrió, y eso lo expresó por la prensa pidiendo disculpas a la ciudadanía, a sus colegas y a su familia, que sin lugar a dudas a él lo enmienda de algún modo del error en el que él mismo reconoce haber incurrido, ¿verdad? Doctor, los temas sociales son cada vez más acuciantes en el país. Y hay quienes acusan al Congreso de no atender aquellas leyes que puedan revertir esa situación. ¿Es cierto eso? No. Es decir, hay algunas exigencias legislativas que son de nuestra competencia y hay otras que son demandas inmediatas que corren por cuenta de otros poderes del Estado y particularmente del Poder Ejecutivo. Nosotros, en materia de respuesta a las demandas sociales, las damos sobre todo a través, por ejemplo, de la ley de presupuesto anualmente. Se verá cómo hemos ido aumentando el presupuesto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al IBR. Si ustedes toman, por ejemplo, el presupuesto del Instituto de Bienestar Rural de 1988 a 1996, notarán que aumentamos el presupuesto en 23 veces más. En 1988 el presupuesto de IBR era aproximadamente 2.500 millones de guaraníes. En 1996 es de 53.000 millones de guaraníes. Es decir, dentro de nuestras posibilidades institucionales nosotros damos respuesta. Doctor, ¿cómo juzga usted la labor del Congreso en estos 3 años? Yo creo que bien. No diría que hemos cumplido con todas las exigencias y todas las demandas, ¿no? Pero hemos estado, creo yo, dando respuesta a casi todas las exigencias que se han venido sucediendo en los 3 años, desde el punto de vista, reitero, de nuestras posibilidades institucionales. ¿Cómo será la relación del doctor Miguel Abdón Zaguer, presidente del Congreso, con el Poder Ejecutivo, específicamente con el ingeniero Guasmosi? Bueno, personalmente con el presidente Guasmosi hemos tenido disputas bastante agresivas de ambos lados.
pero como ya dije en alguna oportunidad, a mí me pagan no para priorizar mis confrontaciones personales, sino para dar respuesta a las exigencias de la comunidad, de la sociedad. Así que yo estoy haciendo todo lo posible para armonizar y tener un relacionamiento funcional con los poderes del Estado, con el Ejecutivo, con el Judicial, y particularmente con el Ejecutivo, que es el que tiene más iniciativa legislativa, por muchas razones. Pero nuestro propósito es tener un relacionamiento que beneficie al país. Doctor, ¿cuál es su opinión personal acerca del ingeniero Guasmossi? Que no tiene mucho oficio político. El político tiene una visión, digamos, global de los fenómenos que se presentan en una determinada sociedad. ¿Todos los presidentes tienen que ser políticos, doctor? Yo creo que sí, Es decir, resulta que el que no es político generalmente tiene una visión fragmentada de la realidad y ve exclusivamente desde la perspectiva de la cual proviene. No existen universidades para ser políticos. En las universidades enseñan la ciencia, pero no el arte. Y el arte de la política es una especie de, por la práctica, por digamos, el hábito que se va haciendo en el político, es una especie de inspiración también para encontrar soluciones. En su cargo, doctor, es muy importante el relacionamiento con aquellos líderes de los partidos políticos representados en el Congreso. A propósito, ¿cómo está su relación con el doctor Laino, por ejemplo? Tengo que ser absolutamente honesto y no tengo muchas relaciones. Mi propósito como hombre de partido es aproximar las posiciones con el presidente de mi partido y tener una relación más frecuente. Pero eso puede resultar muy extraño a la gente. No solamente para la gente, inclusive para mí, que ahora me estoy planteando la necesidad de tener una comunicación más frecuente, más fluida y reflejar también en el ámbito de la actuación legislativa la posición de un partido tan importante como es el Partido Liberal. Presidente, ¿y su relación con el doctor Luis María Argaña? Bueno, no tengo tampoco ningún relacionamiento así frecuente, pero vamos a buscar esa comunicación. ¿Y cuál es la opinión suya respecto a Argaña? Y creo que es el Colorado más coherente. Digo esto porque el Partido Colorado a partir del año 38 creo que fue la convención que adoptó un conjunto de ideas que conforman una ideología estatista y hasta hoy día, por lo menos por su doctrina, por su filosofía política, es un partido esencialmente estatista que en muchos casos ha caído en una especie de partido totalitario, tanto así que durante mucho tiempo funcionó como partido único. De hecho, aun cuando de derecho se proclamaba el pluripartidismo, de hecho el monopolio de la función pública, el monopolio del poder, fue ejercido por el Partido Colorado, y eso es por su naturaleza esencialmente estatista, que llegó inclusive a identificar, de hecho, repito, el Partido Colorado con el Estado. El que no era colorado no podía ser ni militar, ni policía, ni funcionario público. Y del presidente del Encuentro Nacional, doctor Carlos Filisola, ¿cuál es la imagen que tiene usted de él? Una idea, o mejor dicho, una figura que representa una idea nueva, innovadora en el escenario político nacional. Importante cifra, que ha contribuido a darle más dinamismo al pluralismo. Pasando a un plano político más general, se cree que es imprescindible la unidad opositora para el 98. ¿Piensa usted de la misma forma, doctor? Sí, yo creo que una forma de asegurar el triunfo para la realización del cambio es la alianza. Y ese es el compromiso y la responsabilidad histórica que tenemos todos los dirigentes de la oposición. Ir a una unidad, ir a un entendimiento, ir a la conformación de una alianza electoral. La falta de acuerdo para una alianza entre liberales y encuentristas con miras a las municipales, sobre todo aquí en Asunción, ¿puede eso influir para acuerdos futuros, doctor? Sí, puede tener alguna influencia, pero también puede influir para las futuras alianzas lo que están haciendo en otros municipios los liberales y los encuentristas, que han avanzado resueltamente a conformar esas alianzas.
¿Buscaría usted un proyecto propio que apunta al 98, doctor? En este momento no estoy pensando en eso. Estoy pensando en cumplir con mis exigencias de presidente del Congreso. Que es muy arduo. Difícil, pero vamos a cumplirlo. Muchas gracias, doctor, por su presencia esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y tras las expresiones del doctor Miguel Abdón Zaguier, presidente del Congreso Nacional, hacemos un paréntesis para volver junto a ustedes en minutos con un pantallazo de lo que ocurre allá en Georgia, en Atlanta, hasta donde también llegaron nuestras cámaras de televisión. Las demás informes a días nada más de la gran fiesta olímpica que disfrutará todo el mundo, nosotros también. Ya volvemos con más informes en el 13. Más informes. Y mucha gente nos llamó por el programa pasado desde Atlanta. Increíble la producción nuestra, brillante el trabajo de nuestro equipo de producción. Así que agradecemos a todos aquellos que han llegado hasta nuestras oficinas, hasta nuestro centro de televisión con esos agradecimientos. Muy bien, Atlanta naturalmente es la ciudad símbolo del sur norteamericano y se prepara para vivir la mayor fiesta deportiva mundial. Hasta allá llegaron las cámaras de Más Informes para mostrarles los atractivos de la capital del estado de Georgia. Una de las mayores atracciones de Atlanta es el Underground, una zona comercial subterránea diseminada en 6 manzanas, y ese punto fue el origen de la ciudad, y hoy es famosa por sus tiendas, restaurantes, vendedores ambulantes y artistas que ofrecen su talento al paso de los peatones. El nombre comercial más famoso del mundo está indisolublemente ligado a Atlanta, Coca-Cola. Más Informes visitó el complejo edilicio conocido precisamente como el mundo de Coca-Cola. El mundo de Coca-Cola es un museo que contiene la historia del famoso refresco. Allí se exhiben más de 1000 piezas de anuncios comerciales de la bebida de todas las épocas. En una de las salas, naturalmente, se encuentran los videodiscos activados digitalmente. Ellos muestran acontecimientos mundiales intercalados con la historia de Coca-Cola, desde 1886 hasta 1940. Los escenarios propios de los acontecimientos deportivos son los estadios, y la gente que va a una sede de una olimpiada, en este caso, busca esos edificios, busca esas sedes, busca esos estadios. Y Atlanta está orgullosa de los suyos, pues realmente estos son magníficos. El principal escenario deportivo para estas Olimpiadas es el Estadio Olímpico, con capacidad para 83.100 espectadores. Allí se realizarán las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos y será sede de las competencias atléticas. Además, Atlanta cuenta con el Centro Olímpico, el Centro de la Universidad de Atlanta, el recinto del Georgia Tech y el Estadio Atlanta Fulton County. En total son 20 los escenarios habilitados, algunos de ellos ubicados en Washington y Miami, donde se disputarán partidos de fútbol. Cifras, ciudades y estadísticas para tenerlas en cuenta con relación a esta maravilla llamada Atlanta como sede de las Olimpiadas, que se iniciarán el próximo 19 de julio. Así cerramos el programa de esta noche, anunciándoles también que aquí mismo tendremos el siguiente martes un impactante informe sobre el trasplante de corazón.
la primera experiencia paraguaya y las controversias legales suscitadas. El donante, un héroe póstumo. La visión de los médicos y el futuro de esta modalidad quirúrgica en nuestro país. Nos veremos pues en una semana aquí mismo. Muchas gracias, buenas noches y hasta el martes.